Muy buenas tardes, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Sur. Tenemos la mejor información médica para ti, que nos escuchas en esta fecha en los 101.7 de la FM, Radio Estéreo Villa. Hoy nos reencontramos como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde aquí en Estéreo Villa y como siempre con nuestro lema, más vale prevenir que medicar. Hoy traemos información importante sobre cuidados de la persona de la tercera edad. Ya se encuentra con nosotros la doctora Milagros Gerardo, médico cirujano de Sisol de Villa María del Triunfo. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Desde qué edad se le puede considerar a una persona de la tercera edad, doctora Milagros? A partir de los 60 años ya es considerada una persona de la tercera edad, ¿no? Y cierto, ya casi el 10% de la población peruana ya bordea los 60 años, supera los 60 años, sí, ¿no? Y la esperanza de vida ha aumentado. Un poquito. Ahora, ¿cuánto más o menos es la esperanza de vida en nuestro país? Unos 75 años. 75 años. O sea, en promedio, ¿no? Pero hay diferentes indicadores. El INEI nos dice entre 81 y 84 las mujeres, 81 los hombres, y la SBS dice otra edad, 80 creo, ¿no? Sí. Y las AFPs, eso sí, ¿no? Nos cuentan hasta 110 años. En realidad, 110 años podemos llegar a vivir. Como nuestros antepasados, ¿no? Que sí hay referencias en las cuales ellos vivían más tiempo que pero de 10, ahora. ¿Cuántos pueden vivir? Uy, en sí es uno y eso, ¿no? Sí. De 1000. De 1000. De 1003. Puede ser, ¿no? Claro, más o menos por ahí está la equivalencia. No, y este tema de las AFPs, yo también estoy afiliada a una AFP y este tema me indigna, porque yo no voy a vivir hasta los 110 años. Sí, ¿no? Yo creo que no, como todos, el común de todos, creo que no llegamos a esa edad. No llegamos a esa edad. Y entonces nuestras pensiones deben darse hasta un promedio de buenos indicadores, como lo dice el INEI, como lo dice la SBS, un promedio de 84 años. Podría ser, 80, 85 años. Estamos y es bastante alto, sí, ¿no? Bastante alto. Entonces ese es un paréntesis frente al tema de la tercera edad. Es dependiendo también el tipo en país en el que estés, ¿no? En el que te encuentres. Por ejemplo, la esperanza de vida en Europa es más alta. Es más alta, mucho más que la de nosotros, ¿no? Quizás por el consumo alimenticio, nuestros hábitos nocivos que tenemos. Entonces todo eso nos va quitando menos tiempo de vida. Y en el tema de la alimentación entre las personas de provincia y las personas de Lima, ¿quiénes se están alimentando mejor? Las de provincia, ¿no? Acá en Lima mucho el consumo de la chatarra y eso nos deteriora a nosotros bastante. Cosa que en provincia no sucede eso, pues, ¿no? Ellos consumen productos andinos, papa, choclo. Sí, más naturales, ¿no? Y ellos viven más. Justo por esa misma razón, ¿no? La leche la que consumen es natural, no es la procesada. Doctora, ¿y qué podemos hacer para mantener una buena salud de las personas pasados los 60 años? Sí, siempre hay cómo mejorar la situación, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestros pacientes de la tercera edad son de dos tipos. Uno es disfuncional y otros son funcionales. ¿Qué significa eso? Los disfuncionales son aquellos pacientes pues que no se van a valer por sí mismos. Son aquellos de que ya vienen con una enfermedad, con una comorbilidad con ellos a los 60 años. Los funcionales son aquellos que lógicamente no tienen estas enfermedades, que sí se pueden valer todavía por sí mismos, no necesitan una persona que esté pendiente de ellos pues todo el día para hacer sus actividades cotidianas, pues, ¿no? ¿Cuál es la dieta más saludable? Básicamente verduras, frutas y abundante consumo de líquido. ¿Y la actividad física? Realizar sus ejercicios, su tai chi. ¿Por qué le digo el tai chi? Porque generalmente estos pacientes tienden a volverse depresivos. Justo vamos a tocar un punto de eso también en salud mental de estos pacientes. Ellos se deprimen porque ya no van a laborar,
se deprimen porque ya no viven con los hijos ya fueron totalmente independientes, ya tienen otro hogar, ya como que los dejan a ellos de lado. Entonces, por eso viene su depresión de ellos y a ellos justo se focaliza este tipo de actividades como el tai chi. ¿Y los alimentos ayudan a reducir el riesgo de contraer enfermedades? Lógicamente que sí, ¿no? Para una persona que ya su metabolismo, ya su función gastrointestinal ya no es como antes, les va a ayudar bastante este tipo de consumo de alimentos, las verduras, las frutas y los líquidos, pues, ¿no? En el tema de la salud mental, lo que usted comenta, doctora, que se presenta la depresión, pero también se presenta el tema del Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades degenerativas. Sí, eso generalmente es así, conforme pasa la edad, así nuestras neuronas, como otras células de nuestro cuerpo, también se van degenerando. Y en el tema de la automedicación, ¿la automedicación para una persona de esta edad puede ser peligroso? Eso es totalmente peligroso, porque si hablamos del caso de la aspirina, a nosotros, todavía los que nos encontramos en este grupo etario, que no estamos dentro de la tercera edad, podemos dar la clínica florida, la que podemos encontrar en un libro, ¿no? En cambio, en estos pacientitos, igual que en los niños, el mucho consumir este tipo de medicamentos pueden ocasionar patologías ocultas. Ellos no nos van a manifestar pues la clínica como tal vez lo podríamos ver en otras personas o leer en el libro. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con este tipo de pacientes. ¿Qué enfermedades físicas se presentan en las personas de la tercera edad? Bueno, básicamente su artrosis, ¿no? Sus artrosis. ¿Y hay diferencias entre hombre y mujer? ¿Un hombre de la tercera edad y una mujer de la tercera edad? Bueno, tal vez podría haber, sí. Pero básicamente es lo común en todos, ¿no? En las mujeres ya desde los 45 viene la menopausia y han venido con ellas varias enfermedades. En el hombre, ¿en qué se da? También se le da a él la andropausia, ¿no? A veces nosotros no conocemos este término, pero igual como a nosotras nos dan la menopausia, ellos le dan la andropausia, disminución de las hormonas de los varones. Y con ellas también generan diferentes tipos de enfermedades, pues, ¿no? ¿Y las personas de la tercera edad asisten a consulta regularmente? ¿O no? Bueno, dentro de su experiencia que ha visto. Sí, asisten, pero ya cuando ya tienen un compromiso de una enfermedad, pues ya muy avanzada, ¿no? No lo hacen de una manera como para prevenir. Por ejemplo, ¿cómo deben hacer? Ellos deberían ¿A partir de los 60 años, de 50, no, 40? A partir de los 35 años yo creo que todos deberíamos empezar a ir al médico de una manera anual. Una vez por año siquiera hacernos nuestro chequeo general y eso mantenerlo, hasta cuando tengamos vida. ¿Y el chequeo general qué incluye? Incluye pues un examen de un hemograma, una glucosa, nuestras grasas, triglicéridos, eso es básico poder ver, analizar. ¿Y en el tema de salud mental? En el tema de salud mental siempre... ¿Hay que ir al psicólogo también a partir de esas edades o no? No amerita, pero si hubiera de repente algún tipo de tensión, algunas personas que no podrían manejar su estrés, yo creo que sí. Ya sería bueno empezar a ir al psicólogo o de repente un terapeuta, alguien que nos pudiera ayudar, un profesional, ¿no? En el tema de ejercicio físico, ellos deben hacer ejercicio físico, el tai chi me dice, y otros tipos de ejercicios aeróbicos. También lo podrían realizar, sí, claro. Natación. Si el cuerpo lo permite, la natación sería estupenda también en ellos si pudieran realizarlo, pues, ¿no? Para que se mejore. Y sus recomendaciones a quienes tenemos personas de la tercera edad en casa. Por ejemplo, yo tengo a mi papá que tiene 80 años ya, y él lo que sí se le ha presentado es la presión alta. Ya. Básicamente es el chequeo, a evaluarle siempre la dieta, mantenerlo unido a la familia, no alejarlo, ayudarlo de repente tal vez en que pueda salir con algunos compañeros de su edad para que él se sienta cómodo también, ¿no? Y en el caso de los viudos, pues, ¿no? Porque mi papá es viudo, o las viudas. Siempre mantenerlo rodeado de gente y no abandonarlo, porque ese es el caso típico del paciente que ya tiene este tipo de edad, ya lo dejan como a un costado porque tal vez no puede hacer cosas, porque tal vez no opina, porque tal vez no nos puede seguir la hilación de nuestra conversación ya, ¿no? Y en el manejo del alcohol, sobre todo los varones de esta edad han tomado mucho alcohol, ¿no? Y han tenido muchos excesos. ¿Pueden seguir bebiendo alcohol? Ya no, porque su metabolismo mismo ya es más lento.
Es más lento, la intoxicación, por decir, en un joven le puede durar 1 o 2 días, en el paciente adulto mayor ya le dura más tiempo. Y en el tema laboral, ¿algunas personas pueden dedicarse a hacer una actividad laboral? Es bueno emprender, siempre estar en actividad, siempre estar en comunicación con otras personas, porque así evitamos de que este paciente pues se nos deprima, ¿no? Y en el tema de los asilos, ahora hay casas de reposo. En sí es ideal para la gente que tal vez, o los hijos que tal vez no pudieran ver muy continuamente a su paciente, a su familiar, y que no lo pudieran atender de la manera Ahí socializan ideal, ¿no? también, ¿no? Sí, socializan con la gente de su misma edad y quizás así ellos se sientan más comprendidos, ¿no? Y hasta se vuelven a enamorar también, ¿no? Ah, sí, sí hay casos, Hay casos muy que bonitos, se vuelven a enamorar, sí. ¿no? Muchas gracias, doctora Milagros Gerardo, médico cirujano de CISOL de Villa María del Triunfo. Ahora vamos a tocar el tema de la faringitis. Estamos con el doctor Manuel Álvarez, él es médico general del Centro Médico El Nazareno. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Bueno, hoy día con un tema interesante, que es la faringitis. Muy recurrente en esta época del año. Efectivamente, por las bajas temperaturas, por los cambios también bruscos del tiempo, pueden conducir, ¿no?, a la infección de la faringe, ¿no?, la inflamación de ¿Cómo faringe. empieza esta enfermedad? Primero habría que definir qué cosa es la faringitis. ¿Qué es la faringitis? En términos sencillos, la faringitis, hablamos que es la inflamación de la pared de la misma faringe, pero también se infecta el tejido linfático que posee. Es una enfermedad, ¿no?, que se caracteriza básicamente por la presencia de dolor de garganta. Ahí tenemos, ¿no?, el principio de la faringitis. El dolor de garganta, El las dolor de amígdalas garganta. inflamadas. Exactamente. Lo que pasa es que se ha acuñado mucho el término faringoamigdalitis. No se puede diferenciar bien de faringitis. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando existe la inflamación, se inflama, digamos, la garganta, ¿no? Se pone rojo, eritematoso, pero también se inflaman también las amígdalas. Por eso es que el término se usa faringoamigdalitis. O sea, te abarca, digamos, la inflamación de tanto de las amígdalas como de la misma faringe, ¿no? ¿Y qué causa la faringitis? Bueno, la causa de la faringitis en su mayoría es producida por virus, aunque parezca mentira. También la producen las bacterias, pero en su mayoría es una infección viral. Todo dolor de garganta, pero existen, vamos a decir que los síntomas principales, los que caracterizan básicamente a la faringitis, volvemos a repetir, el dolor de garganta, el dolor al deglutir. No pueden pasar la saliva. Exacto, el término médico es orinofagia, ¿no? También se puede presentar la fiebre. También tenemos que puede presentarse el dolor de oído. Es así, dolor al girar el cuello, digamos entre los principales, ¿no? ¿La faringitis puede presentarse sin resfrío o necesariamente el resfrío conduce a la faringitis? Claro, la faringitis se relaciona tanto con el resfrío común como con la gripe, ¿no? Los dos pueden producir faringitis. El resfrío las dos entidades. No es que me va a dar faringitis sin darme gripe antes. Claro, o sea, primero es la gripe, el resfrío y después ya se complica con una faringitis. O sea, es decir, tanto la gripe como el resfrío común, la causa es viral. Entonces hablábamos justamente que los virus no son los causantes, ¿no?, de la faringitis. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da? Bien, en cuanto al tratamiento había que hacer hincapié en una cosa. En sí no existe un tratamiento establecido de manera inicial. Lo que realmente primero se tratan son los síntomas. Volvemos a lo mismo, tratar el dolor de garganta básicamente. No de frente darle antibióticos. No, porque ¿qué pasaría si nosotros damos antibióticos? Y vuelvo a recalcar que la mayoría es producida por virus. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es fortalecer a las bacterias y hacerlas resistentes a los antibióticos. Y en la parte de medicina natural, las gárgaras, el agüita de tara. Funciona sobre todo, porque dentro de las medidas que podemos tomar, es por ejemplo, beber abundantes líquidos tibios. Puede ser, por ejemplo,
el té con manzanilla, el té con limón o miel, hace mucho bien. Estar bien hidratado, lo que se llama, ¿no? Y el reposo es fundamental. Conozco personas que se hacen gárgaras con limón y sal. ¿Está bien? Yo diría que la gárgara debería hacerlo, sí, varias veces, pero no con limón, sino sería, por decir, ¿no? Un ejemplo, media cucharita de sal, ¿no? En una taza de agua tibia, y con eso hacer las gárgaras. Eso desinflama. Eso, claro, va a aliviar el dolor de garganta. Eso va a ayudar mucho. Y también lo que ayuda, se pueden usar como decías, el uso de analgésicos. Básicamente, ¿no? A los que tenemos al alcance, los más conocidos, paracetamol y ibuprofeno. Y también estos mismos como antipiréticos, o sea, que controlan la fiebre. Hablamos que la fiebre era uno de los síntomas, ¿no? También se puede usar el paracetamol y ibuprofeno. Y los antibióticos, ¿cuándo vamos a reservar el uso de antibióticos? Eso es cuando nosotros estemos seguros que estamos frente realmente a una faringitis producida por bacterias. ¿Y cómo lo vamos a saber? Muy sencillo, a través de las pruebas que se hacen en el laboratorio. O sea, no necesariamente una faringitis se debe utilizar antibióticos, sino cuando ya el proceso está más avanzado. No, o si es viral o es cuando nosotros tenemos bacteriano. Un resultado positivo, por ejemplo, lo que normalmente se dice un cultivo de secreción faríngea. Tomamos una muestra, ¿no?, de la garganta, la secreción, y eso se examina, tarda un promedio de 24 a 72 horas el resultado. Y se sabe exactamente cuál es el virus. Exactamente, nos va a decir que si efectivamente estamos frente a una faringitis producida por ejemplo, el germen más común bacteriano, el estreptococo de grupo A. Existen otros, por supuesto, ¿no?, con Corynebacterium, que son menos frecuentes, inclusive la gonorrea y clamidia, pero son menos frecuentes. ¿Y cuántos días dura este proceso? Se suele decir que en promedio estamos hablando de 7 a 10 días. Por supuesto, teniendo con una buena medicación, ¿no? Si se trata de un simple dolor de garganta, se puede resolver más o menos en ese promedio de días. ¿Y se puede repetir constantemente? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, dentro de las medidas de prevención, ahí vamos. Para prevenir esta faringitis, lo bueno, lo que tenemos que hacer es evitar aquellos agentes, digamos, irritantes de la faringe. ¿Como cuáles? Como el alcohol, ¿no?, y el tabaco, ¿no? También, las bebidas heladas, las gaseosas heladas. Diría las bebidas muy calientes también, que también demasiada gente que suele tomar café caliente, pero demasiado, ¿no? Entonces eso irrita la faringe y también puede producir una faringitis. Un buen lavado de manos, ¿no?, es indispensable. ¿Es contagioso? Es contagioso. Como cualquier enfermedad, ¿no?, de la vía respiratoria, se transmite a través, ¿no?, del contacto con las secreciones, también a través del estornudo, ¿no? Esas pequeñas gotitas que no se ven, que son microscópicas y que uno las aspira, puede producir la infección de la garganta. ¿Y es bueno ducharse cuando uno está en este proceso? Uno puede continuar duchándose, ¿no?, pero con agua tibia. ¿Necesita un reposo médico? Dijimos, por supuesto, que el reposo va a ayudar bastante en la recuperación. 2 días, 3 días, ¿no? Sí, en promedio 3 días. En promedio 3 días para que le pase el malestar, ¿no? No olvidemos que es contagioso. No olvidemos que también como síntoma está la tos, característico también de la faringitis. ¿Y a qué edades más se presentan, doctor? A ver, vamos por partes. Se presenta a cualquier edad, pero mucho más frecuente se da también en los niños, ¿no? Son los más susceptibles, ¿no? Exactamente. ¿Y las personas de la tercera edad? Las personas de la tercera edad. ¿Se puede complicar una faringitis? Por supuesto, se puede complicar. Dentro de las complicaciones, digamos, las más resaltantes, tenemos la famosa endocarditis. Así es, solamente para decirte, en este caso la endocarditis como complicación de la faringitis, hablamos que es la infección de las válvulas cardíacas en el mismo tejido cardíaco. Eso puede complicarse. Puede complicarse, ¿no?, a través de una faringitis, aunque parezca mentira. Otra complicación es a nivel renal, produciendo la glomerulonefritis, esas infecciones renales. Tanto la endocarditis como la glomerulonefritis muchas veces llevan al paciente a ser internado en un hospital para su manejo. Así que hay que tener mucho cuidado con esta afección. Pero, ¿qué diferencia hay entre faringitis y amigdalitis? Como te decía, el término faringitis y amigdalitis muchas veces se toma de manera indistinta. ¿Por qué? Porque justamente se puede infectar o bien la faringe o bien las amígdalas, pero como te decía, en la mayoría de casos suele pasar que las dos.
se infectan o se inflaman. Una se enferma a la otra, que están cerca, pues, ¿no? Exactamente. Ya. Y hay personas que tanto se enferman de las amígdalas y algunos optaban por sacarlas, ¿no? Porque se enfermaban varias veces al año. ¿Esto es bueno? ¿Se sigue haciendo esta extirpación de amígdalas? Actualmente se hace poco, porque con los medios, la manera como se maneja la faringitis, ¿no? Cuando se recurre a tiempo al médico, se evitan esas complicaciones. Porque todo está en el tratamiento oportuno. Y en todo caso las personas sí pueden vivir sin amígdalas, ¿no? Ah, por supuesto. ¿Es una edad en la que se pueden sacar o a cualquier edad se pueden hacer este tipo de operaciones? Se extrae cuando hay complicaciones. ¿Cómo para evitar cuáles? las complicaciones. Las infecciones recurrentes. Exacto. ¿Y esta endocarditis o...? Bueno, nosotros tenemos un paciente que es, digamos, es crónico ya. Es crónico, exactamente, se enferma mucho de las amígdalas, se puede llegar a llegar a la extracción de las amígdalas. Las amígdalas son un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, es tejido linfoide, tejido de defensa. Ah, y también me olvidaba el tema de las alergias. El tema de las alergias, influye mucho este tema de las alergias. Una persona alérgica se enferma más de faringitis, amigdalitis, bronquitis. Así es, la predispone bastante a presentar estos cuadros de faringitis. Pero como decías, lo que a la población se le decía siempre es en cuanto a la automedicación. Yo sé que ahora, bueno, vivimos en un país en los que todo el mundo se automedica. Y donde hay bastantes boticas. Exactamente, y ellos competencias. Exactamente, ellos mismos te dicen que antibiótico inclusive tienes que aplicar, imagínate. Entonces, no saben el daño que le hacen a la población, porque volvemos a recalcar, en su mayoría suelen ser causas virales. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que se automedica con el antibiótico? Fortalecemos esas bacterias, hacemos que sean más resistentes, ¿no? Cada día va a haber un momento en que ese medicamento, ese antibiótico ya no va a hacer efecto, porque la bacteria se ha fortalecido. Esas son las no automedicarse. No, el tratamiento antibiótico va a estar reservado para aquellos pacientes previo análisis. Exactamente. De qué bacteria está atacando las amígdalas. Como el cultivo, ¿no?, de secreción faríngea. ¿No? Con un cultivo de secreción. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ya estaremos tocando otro tema. Muchas gracias, doctor Manuel Álvarez Miranda. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos. Gracias. No, muy amable. Y así llegamos al final de este programa, sábado 31 de mayo, el último programa del mes de mayo, y nos reencontramos el próximo mes del Día del Padre, aquí en Tu Amigo Sisol, en Radio Estéreo Villa. Gracias por escuchar.